A la humanidad se le insiste incansablemente en la necesidad de ser virtuosa, instándola a poner las necesidades del prójimo por encima de las propias aspiraciones. Sin embargo, pocos se atreven a advertir sobre el peligro potencial que acecha en la bondad excesiva y el cuidado desmedido. Habitamos un mundo donde el principio de reciprocidad a menudo no es más que una hermosa teoría, y las almas nobles, que se entregan desinteresadamente, con frecuencia descubren cómo su generosidad los agota tanto financiera como emocionalmente. Surge una pregunta inquietante. ¿Puede la bondad desenfrenada poner en riesgo nuestra propia vida? Conviene estar preparado para el hecho de que la manifestación de la magnanimidad puede acarrear consecuencias muy desagradables e incluso destructivas. A continuación se revelarán 8 aspectos potencialmente negativos que pueden ocurrirle a una persona que muestra una amabilidad desmedida, y también se presentarán 4 estrategias efectivas que permiten evitar que otras personas se aprovechen de tu bondad. Prepárese para un análisis profundo que podría cambiar para siempre su percepción sobre los límites del altruismo. Primer aspecto. Las esperanzas puestas en los demás se vuelven excesivas. Los antiguos estoicos, sabios de su tiempo, sostenían una verdad inmutable. El ser humano debe aceptar el mundo tal como es y no depositar su felicidad en las acciones o inacciones de los demás. Al dar sin expectativas desmedidas a cambio, el individuo adquiere la capacidad de evitar amargas decepciones y desarrolla la invaluable práctica del desapego emocional, lo que a su vez le concede una mente más tranquila y equilibrada. Cuando ofrecemos nuestra amabilidad, tiempo o recursos, esperando a cambio una atención, gratitud o apoyo similar, estamos construyendo un frágil castillo de arena. Cualquier desviación de estas expectativas se convierte en una fuente de dolor y frustración. La verdadera generosidad, libre de las cadenas de la expectativa, nos libera de esta dependencia emocional, permitiéndonos mantener la calma interior independientemente de las circunstancias externas. Es propio del ser humano, sea consciente de ello o no, tener dificultades para entregarse con total abnegación. Cuando un individuo da todo lo que tiene, inevitablemente comienza a esperar que los demás actúen de manera similar cuando él mismo necesite un apoyo significativo. Sin embargo, si acostumbramos constantemente a los demás a que sus necesidades siempre son satisfechas, empiezan a dar por sentada la capacidad de esa persona para hacer frente a todas las dificultades, tanto en sus vidas como, y esto es especialmente importante, en la suya propia. Porque surge una pregunta lógica. Si una persona descuida sus propios intereses, ¿por qué debería importarle a los demás? Al final, estas expectativas de reciprocidad, por regla general, no se cumplen, y quien da termina enfrentándose al mal humor, la sensación de fatiga, la irritación y una profunda tristeza. No obstante, si se mira la situación desde una perspectiva imparcial, no se puede decir que los demás estén fallando a esa persona. Simplemente están haciendo lo que, en esencia, él mismo debería hacer: ocuparse de sus propias tareas y satisfacer sus necesidades personales. Por lo tanto, en esta dinámica de relaciones, es probable que la gente simplemente continúe esperando de esa persona dádivas constantes. En el contexto de esta problemática, los seguidores de la filosofía estoica subrayan la importancia crítica de tomar conciencia de que el verdadero valor y la virtud emanan de actos que son éticamente correctos y lógicamente fundamentados, y no simplemente de una sumisión ciega a los deseos o exigencias de los demás. Son la moderación y un enfoque ponderado al dar lo que permiten al individuo mantener el control sobre sus propias acciones y decisiones, previniendo la formación de hábitos destructivos que, en última instancia, pueden causar un grave daño a su bienestar psíquico y a su estado emocional. Segundo aspecto: la creación de zonas de confort para los demás.
A lo largo de la vida hemos oído en repetidas ocasiones que las personas son, por naturaleza, seres de hábitos. Y esta afirmación es absolutamente cierta. La naturaleza humana está diseñada para buscar la adaptación y el ajuste a ciertos patrones, a un estilo de vida establecido y a la sinfonía general de los acontecimientos que ocurren en el mundo que nos rodea. Es de esta profunda necesidad de adaptación y de formación de estabilidad de donde nace la idea de la llamada zona de confort. Esto significa que si una persona se sacrifica incansablemente, ayudando constantemente a los demás, aquellos a quienes ayuda inevitablemente comenzarán a esperar siempre algo de ella. De este modo, los coloca involuntariamente en sus propias zonas de confort, donde ya no tienen que cumplir con muchas de sus responsabilidades, porque alguien siempre está dispuesto a cargar con ese peso. Si la persona misma no es consciente de su propio valor y descuida sus intereses, es muy poco probable que alguien más le pida abiertamente que piense en sí mismo y en su importancia. Al menos no se debe esperar tal nivel de empatía de aquellos a quienes se ayuda, pues lo más probable es que se aferren a su Robin Hood, lo que al final se traducirá para ellos en serios costos y consecuencias negativas en la vida. 3. El abandono de los objetivos personales. Sus metas personales quedarán sin la debida atención. Los antiguos estoicos, conocidos por su sabiduría, afirmaban que para preservar la armonía interna y no sacrificar la propia identidad y el bienestar personal por el bien de los demás, es de suma importancia guiarse por la razón y la virtud. Subrayaban la necesidad de establecer límites personales claros y de dar siempre la máxima prioridad a las propias responsabilidades. Solo de esta manera, en su opinión, se podía mantener un estado anímico equilibrado y no perderse a uno mismo. 4. La huida de las vivencias internas. Cuando un individuo antepone constantemente las necesidades de todos los que le rodean a las suyas propias, corre el riesgo de, en última instancia, huir de ciertas vivencias internas que le causan dolor e infunden miedo. ¿Cómo se siente una persona que pasa los fines de semana en completa soledad? O que vuelve a casa cada día sabiendo que nadie la espera. Si emprende múltiples y diversas acciones, movido por el deseo de escapar de sí mismo, el golpe que finalmente lo alcance se sentirá el doble de fuerte. Pues, por un lado, tarde o temprano tendrá que enfrentarse cara a cara con su mundo interior, y por otro, su estado anímico se deteriorará inexorablemente a medida que continúe descuidando sus propias necesidades por el bienestar de los demás. El autocuidado es uno de los componentes más importantes del bienestar y la salud en general. Antes de que una persona pueda ayudar eficazmente a otros a sentirse mejor o a resolver sus problemas, es crucial que se asegure de que ella misma es feliz, se encuentra en un estado de confort mental y cuida adecuadamente de sus necesidades. Metafóricamente hablando, un individuo nunca debe ofrecer a alguien una tableta de chocolate hasta que él mismo la haya disfrutado de verdad, sintiendo una profunda satisfacción. Del mismo modo, no se debe ofrecer ayuda para limpiar la casa de un amigo hasta que el propio hogar esté en orden y uno se haya permitido relajarse viendo una buena película con una copa de vino. En otras palabras, el resto del mundo siempre debe ir después de las necesidades y el bienestar personal. 5. Ser percibido como una persona débil. La percepción que una persona tiene de su propia debilidad y la correspondiente actitud por parte de los demás es un aspecto importante. La filosofía del estoicismo, por ejemplo, instruye al individuo en la búsqueda de la fortaleza interior y la responsabilidad personal. Esto se logra a través del establecimiento metódico de límites claros y la aplicación constante de la autodisciplina. De esta manera, una persona puede demostrar a los demás su profundo compromiso con sus propias obligaciones y altos ideales, ganándose así su sincero respeto,
en lugar de acabar en la posición de ser considerado indeciso o incapaz de defenderse. Paradójicamente, la excesiva disposición de un individuo a acudir constantemente en ayuda de los demás puede conducir a un resultado completamente distinto al esperado. En lugar de ser reconocido como un especialista de autoridad o un experto en su campo, esa persona corre el riesgo de dar una impresión de ser complaciente e incluso débil. La ausencia de límites personales claramente definidos se percibe como una vulnerabilidad, y los demás comienzan a aprovecharse de ello. Acuden con peticiones para delegar en hombros ajenos sus responsabilidades, pues confían en que dicha persona no se negará. Sin embargo, basta con pronunciar esa palabra aparentemente simple pero tan importante, no, para que la situación cambie radicalmente. Es entonces cuando, para sorpresa de muchos, comienza a nacer el verdadero respeto que antes no existía. 6. Atraer a aprovechados o parásitos. Como consecuencia, alrededor de esa persona se forma inevitablemente un círculo de los llamados aprovechados, o en otras palabras, aquellos que solo buscan interacción en momentos de necesidad personal. La filosofía estoica, en este contexto, subraya la vital importancia de mostrar previsión intelectual y sabiduría práctica al elegir a quienes se debe prestar apoyo. Esto requiere el desarrollo de cualidades como el autocontrol y una profunda perspicacia. Con ellas, el individuo es capaz de reconocer con facilidad a las personas sinceras, distinguiéndolas de aquellas que solo buscan su propio beneficio, evitando así el derroche inútil de su valioso tiempo y energía vital en relaciones sin futuro o incluso perjudiciales. A veces ocurre que personas, antes consideradas amigos cercanos, de repente comienzan a mostrar interés en la comunicación solo cuando necesitan algo. Si se razona desde una lógica pura, tal desarrollo de los acontecimientos no parece algo fuera de lo común, ya que en la vida cotidiana la mayoría de las personas no invitan a sus colegas o compañeros de trabajo a tomar un café, y mucho menos a beber algo juntos. De este modo, lo que le sucede a la persona es bastante explicable desde un punto de vista racional, aunque esto no significa en absoluto que tal situación sea justa. Por consiguiente, la persona necesita aprender los métodos que se describirán al final, para evitar 7. Atraer solo a quienes toman, no a quienes dan. La persona atraerá únicamente a aquellos que buscan obtener algo, y nunca a quienes desean dar algo. Con un juicio perspicaz y paciente, se pueden construir relaciones auténticas y mutuamente beneficiosas. Las personas aparecen en nuestra vida porque sus campos energéticos resuenan con los nuestros. De este modo, si una persona se encuentra en un estado de baja frecuencia energética, atrae hacia sí a individuos de talante negativo, deprimidos, con oscuras motivaciones internas que buscan causar daño. Cuando sus vibraciones son altas, por el contrario, atrae a personas que irradian una energía benévola, una bondad verdadera, un entusiasmo genuino, diligencia y una alegría sincera. Por esta razón, cuando una persona malgasta sus recursos en todo sin discernimiento, su fuerza vital se agota hasta tal punto que su propia frecuencia energética desciende a un nivel bajo. Esto provoca que comiencen a sentirse atraídos por ella tanto aquellos que experimentan una necesidad constante de recursos ajenos como los explotadores cínicos, que no están en absoluto interesados en prestar un apoyo recíproco. Su único objetivo es obtener el máximo beneficio y desaparecer sin dejar rastro, sin expresar siquiera la más elemental gratitud. 8. La formación de una dependencia. La persona puede desarrollar una adicción. Los antiguos estoicos enseñaban a las personas a mantener la calma interior y a mostrar un autocontrol impecable. La moderación y la autodisciplina en el proceso de dar evitan que la persona caiga en patrones de comportamiento destructivos
y le permiten mantener la armonía y la integridad en sus actos y en las decisiones que toma. Cuando la carencia de algo se convierte en una compañera constante en la vida de una persona, su necesidad de ello aumenta notablemente, lo que, en esencia, traza un camino directo hacia la formación de una adicción. De este modo, un día alguien de su entorno cercano puede notar que el individuo consume alcohol en exceso, y no solo en ocasiones especiales. Esos mismos observadores pueden señalar que come en exceso, o incluso que se entrega demasiado al juego. Es de vital importancia escuchar con atención las palabras de quienes se preocupan sinceramente, pues el primer impulso natural puede ser la ira y la negación de la existencia de cualquier problema. Sin embargo, así es como suelen actuar las personas que están tan profundamente absortas en sus dificultades que pierden la capacidad de tomar conciencia de su verdadera existencia. Siempre se debe recordar que las personas que muestran preocupación solo desean lo mejor para el individuo. Por ello, es crucial escuchar atentamente sus palabras, ya que buscan ayudar a detener la caída y a fomentar el avance. A veces, las acciones de una persona hacen que los demás reflexionen. La filosofía estoica nos enseña a realizar actos virtuosos, sin importar la opinión de los demás. Al concentrarse en vivir en estricta conformidad con sus convicciones internas y principios morales, el individuo construye una imagen sólida e impecable, capaz de resistir el embate de cualquier acusación falsa. A pesar del profundo deseo de ver el mundo de otra manera, la verdad innegable es que el número de personas verdaderamente bondadosas es reducido. Por consiguiente, si una persona es uno de esos individuos excepcionales, sus actos a menudo son recibidos con suspicacia, en lugar de admiración o gratitud sincera. Pronto, esta bondad incondicional puede hacer que los demás se pregunten por los motivos ocultos y las intenciones no declaradas que quizás se guardan en secreto. Tal reacción puede interpretarse como una señal de que la persona se ha topado con un grupo de individuos escépticos, pero es más probable que su percepción simplemente refleje la dura realidad. Una parte significativa de quienes muestran un celo excesivo en prestar ayuda albergan intenciones a veces tan pérfidas que lo más sabio es mantenerse a una distancia segura de ellos y rechazar cualquier servicio que ofrezcan. A continuación, se examinarán los pasos que una persona puede dar para evitar ser explotada por los demás. La primera de las estrategias clave prescribe escuchar atentamente las propias sensaciones, ya que son importantes mensajeras del estado interior. Inspirándose en la antigua idea estoica de la autoconciencia, es necesario centrar la atención en las propias vivencias internas. Los seguidores de la filosofía estoica subrayaban la necesidad vital de la reflexión para comprender los propios sentimientos y deseos verdaderos. La observación atenta del estado emocional permite a la persona determinar a tiempo si está sobrepasando los límites de lo razonable en sus dádivas y si se está sometiendo a un agotamiento mental. Tal enfoque brinda la oportunidad de corregir las prioridades y alcanzar un equilibrio óptimo. Una persona, al ayudar a otros, a menudo reflexiona sobre sus propias sensaciones. Reflexionar sobre uno mismo y darse prioridad es un acto tan noble que debería provocar un sentimiento de alegría y euforia ilimitadas. Por consiguiente, si alguien se siente excesivamente agobiado, agotado, irritado o utilizado, ha llegado el momento en que es necesario escuchar más atentamente las propias vivencias internas. Si una acción que no es obligatoria genera emociones tan negativas, no hay que engañarse sobre su verdadera naturaleza. En su lugar, se debe analizar profundamente cómo la ayuda prestada afecta al estado general de salud del individuo. La segunda directriz estratégica insta a no tener miedo de la palabra no. Siguiendo las sabias lecciones del estoicismo, la persona debe tomar conciencia de que su tiempo y su energía vital son recursos valiosos que deben gastarse con prudencia y equilibrio.
El verdadero autocontrol se manifiesta en parte en la capacidad de negarse con decisión cuando el individuo se siente sobrecargado o cuando la petición que se le hace parece irrazonable. A pesar de que la palabra no a menudo se asocia con pensamientos negativos y un sentimiento de disgusto, a muchas personas les resulta extremadamente difícil pronunciarla en voz alta. Sin embargo, si una persona no domina esta habilidad de negarse en situaciones en las que se le exige más de lo que puede ofrecer, el pesimismo inevitablemente se infiltrará y se apoderará de su vida. Se recomienda practicar quizás incluso frente a un espejo, convenciéndose de que este es el único camino para recuperar la libertad personal y evitar tanto compromisos innecesarios como potencialmente arriesgados. La tercera estrategia establece que a cada persona se le ha dado un tiempo y un espacio personal que deben ser protegidos y respetados. Siguiendo los antiguos principios estoicos de autodisciplina y profundo respeto por uno mismo, se vuelve vitalmente importante reservarse regularmente horas y rincones especiales para cuidar del propio bienestar. Se recomienda a la persona dedicarse a aquellas actividades que le brindan un verdadero placer e inspiración, ya sea el ejercicio físico activo, la inmersión en el mundo de la pintura, la escucha pausada de música con una taza de té aromático o cualquier otra actividad capaz de llenar el alma y el cuerpo de nueva energía. Es de suma importancia concluir todas las obligaciones pendientes lo antes posible, para liberar este valioso tiempo para uno mismo. Este enfoque debe ser tratado con una seriedad excepcional, hasta el punto de que estos momentos personales se incluyan de manera ineludible en el horario diario o semanal. Por lo tanto, si en este tiempo sagrado para la persona alguien acude a ella en busca de ayuda, la iniciativa y la buena voluntad deben provenir de quien pide, y no al revés. En tal situación, la persona tiene derecho a negarse sin el menor remordimiento, disfrutando plenamente de este período destinado exclusivamente para ella. Si una negativa directa parece demasiado tajante, se puede ofrecer ayuda en otro momento, pero dejando claro que su participación será limitada, ya que tiene otros asuntos urgentes. Pasando a la cuarta estrategia, es necesario concentrarse en la habilidad de identificar a los llamados vampiros energéticos en nuestro entorno y distanciarse de ellos de manera deliberada. Guiándose por los principios fundamentales estoicos de autodisciplina y profunda sabiduría, es de suma importancia que la persona tome conciencia de cuáles de sus relaciones resultan beneficiosas para ella y cuáles, por el contrario, son capaces de agotarla moral y emocionalmente. Al distanciarse de aquellos individuos que consumen incesantemente su energía vital y no aportan nada constructivo a su vida, la persona no solo cuida de su propio bienestar, sino que también demuestra un verdadero autocontrol estoico en el ámbito de las relaciones interpersonales. Se debe comprender profundamente que cualquier intento de prestar ayuda a un llamado ladrón de energía está condenado a la futilidad. Estos individuos a menudo agobian a los demás con sus quejas incesantes, sus sufrimientos imaginarios o reales y su visión del mundo permanentemente pesimista y catastrófica. Ni siquiera se debe intentar resolver sus dificultades, pues si sus problemas fueran realmente eliminados, tendrían que cesar el proceso de queja y lamento constantes. Y eso es precisamente lo que rechazan categóricamente, ya que los privaría de su papel habitual. Finalmente, según la profunda sabiduría estoica, en la vida existe un equilibrio ideal para todo, el llamado justo medio, y la generosidad no es una excepción a esta regla universal. Si una persona da de menos, puede ser percibida como egoísta y tacaña, mientras que al entregarse sin medida, acaba completamente vacía, desprovista de energía, tiempo y muy probablemente de recursos económicos. Por lo tanto, se debe aspirar a soluciones de compromiso, a esos tonos de gris que siguen siendo el enfoque más sensato para encontrar el equilibrio óptimo entre la satisfacción de las necesidades de los demás
y la prioridad de las propias demandas primordiales. Y si alguna vez surgen dudas sobre la elección correcta, basta con recordar la salvadora palabra no, especialmente cuando la oferta de, por ejemplo, llevar a alguien a casa se hace a toda prisa, literalmente desde la ventanilla del coche de otra persona.